Voy a presentar la reunión al Señor en oración. Señor y Padre Celestial, queremos alabarte y adorarte en esta mañana. Queremos darte las gracias por poder estar aquí reunidos en tu nombre. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces. Padre, queremos pedirte que tú aceleres los pasos de los hermanos que aún tienen que venir. Pero sobre todo queremos pedirte que tu presencia esté en este lugar. Queremos pedirte que tu presencia descienda, que tu presencia nos ministre. Que no sea un culto más, Señor, sino que de verdad podamos oír tu voz, que de verdad podamos ser tocados por tu Santo Espíritu. Padre, queremos pedirte que todo lo que hagamos sea dirigido por tu Santo Espíritu. Que tú tengas el control, Señor, porque tú eres el Señor de nuestras vidas. Eres el Señor de la iglesia y eres la cabeza de la iglesia, Señor. Por eso queremos pedirte que tú te muevas en medio nuestro, Señor, y que nos dirijas en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a alabar al Señor. La alabanza dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. A veces nos parece que Dios no nos oye, pero eso es una mentira del enemigo, porque dice la Biblia: clama a mí y yo te responderé. Y dice que Dios oye, cuando nosotros le pedimos, Dios oye. Así que vamos a alabar al Señor esta mañana con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón. Sacar
esta canción dice remolineando, remolineando. ¿Sabes lo que eso quiere decir? Es danzar. Sí. Si cantamos así, remolineando, no pega mucho. Yo digo, yo no danzo porque mi madre, con perdón la expresión, no sé si fuera de España puede sonar mal, pero mi madre me parió con 2 pies izquierdos para la danza. Es decir, no sé danzar. Pero si el Espíritu os lleva a danzar, podéis danzar, hay libertad, en la presencia del Señor hay libertad. Yo sé que creo que de aquí ninguno somos muy expresivos, pero lo digo para que podamos tener libertad, porque la danza es parte de la alabanza. David danzaba delante del Señor hasta, dice, casi enloquecer. Entonces no debemos de sentirnos cortados, estamos en la presencia del Señor. Y en la presencia del Señor hay libertad. Vamos a seguir alabando al Señor. Porque tú eres digno de suprema alabanza y de adoración. Gracias por tus promesas, Señor, que nos ayudan a vencer cada prueba, cada lucha, cada dificultad que viene en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra nos sostiene, Señor. Tu diestra nos sostiene cada día, Padre. No es por lo que nosotros podamos hacer. Tú sabes que a veces te fallamos, pero tú nos amas incondicionalmente. Tú nos amas, Señor, aunque a veces, Señor, seamos infieles, tú permaneces fiel. Gracias, Señor, sigue transformando nuestras vidas. No queremos conformarnos a cómo estábamos ayer, Señor. Queremos que tú sigas obrando en nuestras vidas, en nuestro interior, en nuestro carácter, que se forme el carácter de Cristo en nuestras vidas. Porque de nada valen los dones, de nada vale hacer cosas para ti si no tenemos amor. Señor, yo te pido que tú bendigas a mi hermano en esta mañana, bendigas cada una de sus vidas y puedas hablar a sus corazones y puedas hablar a nuestras vidas en todo momento, Señor. Gracias, que tu palabra es como aceite para nuestras heridas, como agua en el desierto. Señor, gracias, Señor, por tu palabra, que es perfecta melodía para nuestro corazón, que es refugio en medio de las pruebas.
que nuestra tristeza es nuestra alegría, porque tú dices que en tu presencia hay plenitud de gozo. Si estamos tristes, vamos a tu presencia y tú nos llenas de tu gozo en medio de la lucha. Gracias, Señor, que tú eres nuestra compañía, nuestra roca fuerte. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús.
sentados y sin perder este espíritu vamos en este día a celebrar la Santa Cena. Vamos a recordar lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Vamos a leer la primera carta que el apóstol Pablo escribió a los Corintios, en el capítulo 11. Vamos a leer los versículos 23 al 32. Quiero recordar que para participar del pan y del vino, bueno, del zumo de uva, tenemos que haber sido bautizados de adulto por inmersión, estar en comunión con la iglesia y no vivir en pecado ni teniendo ataduras que no estemos dispuestos a romper. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11 versículo 23: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Vamos a quedarnos el pan y yo voy a orar por el pan, y cuando termine de orar, cuando lo comemos todos juntos. Señor Padre Celestial, queremos darte las gracias por este pan que simboliza tu cuerpo, que fue clavado en la cruz, que fue azotado, que fue torturado por amor a nosotros. Gracias, Señor, porque por tu llaga hemos sido nosotros sanados. Gracias porque por tu muerte nuestros pecados han sido perdonados. Y gracias por este pan que simboliza ese cuerpo martirizado por nosotros. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a ser conscientes de lo que esto significa, de que somos parte de tu cuerpo, que somos parte de tu familia. Oh Dios, yo te pido que nos ayudes a discernir tu cuerpo, en el nombre de Jesús. Amén. Pablo sigue diciendo: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Señor, te damos las gracias por este zumo de uva que simboliza tu sangre que fue derramada en la cruz por amor a nosotros. Gracias, Señor, porque por tu sangre tenemos el perdón de nuestros pecados. Gracias porque por el derramamiento de tu sangre tenemos, Señor, libertad del pecado y de la muerte. Gracias porque tú venciste a la muerte, porque este pan y este vino o este zumo de uva simbolizan y recuerdan que tú moriste en la cruz por nosotros, pero que al tercer día resucitaste. Y dijiste que lo celebráramos hasta el día de tu regreso, Señor. Y estamos esperando tu regreso, Señor. Ven, Señor Jesús, ven pronto. Yo te pido, Señor, que nos ayudes, Señor, a ser conscientes de que tu sangre corre por nuestras venas, Señor, haciéndonos parte de un mismo cuerpo, Señor. Que nos debemos los unos a los otros, que nos necesitamos los unos a los otros, Señor. Yo te pido que nos ayudes a ser conscientes de tu cuerpo y a discernir tu cuerpo, en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pablo sigue diciendo en su carta: de manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. El que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos han muerto.
Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, pero siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Amén. Vamos a pedir que nuestro hermano Boris pase el servicio de la ofrenda. Gracias, Señor, por tenernos un día más reunidos aquí en tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, y te lo pedimos que sigas sanando, Señor, esas enfermedades que aún no se las conoce, Señor. Que tú nos des la medicina, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que riegues bendición, Señor, a las personas que aún no encuentran trabajo, Señor. Te lo pedimos que les des ánimos y sabiduría, Señor, para que ellos encuentren su trabajo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que es difícil estar
los niños para la escuela bíblica. Señor, te damos gracias por David, por Nuria, Señor. Te pedimos que tú los bendigas ahora en la escuela bíblica, que tú puedas tocar sus corazones, que ellos te puedan conocer de pequeños, que ellos puedan, Señor, tener una experiencia contigo desde bien pequeños, Señor, y tú los puedas guardar en el colegio de toda enseñanza que no sea conforme a tu voluntad, Señor. Gracias por sus vidas, gracias por estos niños, Señor. Guárdalos tú, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero decir que si hemos hecho la Santa Cena hoy, es porque el primero de mes casi siempre están las personas que vienen por los alimentos y es más complicado porque tengo que estar explicando lo que significa la Santa Cena y todo esto. Entonces siempre lo iba dejando fuera para el siguiente domingo, y al siguiente domingo casi siempre, el primer domingo había faltado alguno que venía por los alimentos y yo tampoco lo hacía, y al final pues, se me olvidaba. Y por eso han pasado tantos meses. Aparte, luego algún primero de mes coincidió que fuimos a la iglesia de los hermanos y otra a Fuente Álamo, y como ahí ya tomamos la Santa Cena, digo, pues ya la doy por tomada. Así que he pensado y he decidido que la vamos a celebrar el último domingo de cada mes. Como esto realmente da igual porque no hay una enseñanza bíblica que diga específicamente cuándo la debemos de celebrar, pues vamos a dejarlo establecido, si la memoria no me falla, los últimos domingos de cada mes. Hoy quiero deciros cuál es el mejor seguro de vida que podamos tener. Y no es que me haya convertido en un agente de seguros. Y para hablaros del mejor seguro de vida que podamos tener, voy a empezar contándoos un sueño que he tenido esta noche y que creo que es una advertencia de parte de Dios. Pero antes vamos a orar al Señor. Señor, queremos darte las gracias por tu palabra, gracias por tu revelación, gracias, Señor, porque tú nos hablas de muchas maneras. Gracias porque tú eres un Dios real, no eres una estatua que tiene boca pero no puede hablar, que tiene orejas pero no puede oír. Tú eres un Dios real, tú eres un Dios verdadero, un Dios personal, que hablas y que te revelas, Señor, a cada uno de nosotros en particular. Yo quiero pedirte, oh Dios, que tú puedas usarte de mí en esta mañana para hablar a tu pueblo. Yo te pido, oh Dios, que tú tomes control de todo mi ser, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, para que yo sea un canal a través del cual tú puedas traer bendición a tu iglesia a través de tu palabra, Señor. Te pido también que tú prepares la tierra de nuestros corazones para recibir tu palabra. Te pido que nos ayudes a ser hacedores de tu palabra y no tan solo oidores, Señor. Y Padre, por la autoridad que tú me has dado, yo reprendo, ato y echo fuera de este lugar toda influencia de las tinieblas. Yo reprendo todo espíritu inmundo que quiere impedir que tu palabra sea recibida. Lo ato y lo echo fuera de este lugar. Declaro este lugar libre de toda influencia de las tinieblas. Declaro este lugar bajo la unción de tu Santo Espíritu. Y yo te pido que en este día, Señor, tú vivifiques tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy las gracias. Amén, Señor. Pues en el sueño yo me veía en medio de un grupito de soldados que estábamos en un campamento base en guerra. Estábamos en guerra, pero nosotros estábamos en el campamento base y estábamos recibiendo instrucciones de cómo debíamos de cambiarnos las mascarillas de gas o las mascarillas de protección respiratoria, porque en el frente el aire estaba tan contaminado que si no se iba con mascarillas de gas, uno moría. Así que después de recibir la instrucción de cómo cambiar las mascarillas sin separar la mascarilla de nuestra cara para no respirar aire contaminado, nos mandaron al frente. Y en el frente, pues algunos, desoyendo las explicaciones que habíamos recibido del instructor, se quitaban la mascarilla y caían muertos.
Y otros, cuando tenían que cambiársela, sin darse cuenta, se las separaban de la cara, y cuando ya estaban tratando de apretarse de nuevo las correas, caían al suelo enfermos, contaminados por el aire tan perjudicial que había, y arrastrándose a duras penas, lograban volver al campamento base, donde el aire era puro, sin contaminación, y allí eran sanados, eran restaurados y pudieron recuperarse. Así que el mejor seguro de vida es la presencia de Dios junto a nuestra obediencia a Dios. Ese es el mejor seguro de vida, tanto espiritualmente como físicamente. Yo siempre digo que yo soy inmortal, y eso es verdad. Yo soy inmortal hasta que Dios me llame a su presencia. Pero mientras que Dios no me llame a su presencia, ya me pueden hacer lo que quieran, que no me van a poder matar, ni ninguna enfermedad va a poder acabar con mi vida, hasta que llegue el día que Dios tiene establecido para llamarme a su presencia. Luego, lo mejor que podemos hacer, el lugar más seguro para nuestra vida, es estar en la presencia del Señor. Es vivir en la presencia de Dios. Es estar en el centro de la voluntad de Dios. Así que, habiendo desvelado cuál es el mejor seguro de vida, quiero hablaros de la interpretación del sueño, porque a lo mejor podéis estar pensando, bueno, muy bonito el sueño, pero ¿y a mí qué? Cuando yo me he despertado con la convicción que Dios me había hablado a través de este sueño, porque no solamente me dio el sueño, sino que al despertarme me dio la interpretación del sueño. El campamento base es la presencia del Señor. Y necesitamos como cristianos estar el tiempo suficiente en la presencia del Señor para sanar de nuestras heridas, para descontaminarnos nuestros pulmones y para instruirnos, ser instruidos por el Señor. En el campamento base, somos heridos. Cuando hemos sido heridos, recibimos curación, recibimos la atención del Señor para sanarnos. Pero además, en el campamento base, como el aire es puro, nuestros pulmones contaminados por el aire contaminado del frente va purificándose y va limpiándose. Y aparte del campamento base, somos instruidos por el Señor para saber cómo cambiarnos la mascarilla y cómo pelear la buena batalla de la fe. A veces pensamos que con ir de vez en cuando a la presencia del Señor es suficiente, y esto, desgraciadamente, conforme han ido pasando los siglos, se ha ido acentuando más el problema. Los cristianos del primer siglo vivían permanentemente en la presencia del Señor y recibían revelación de Dios, y el Espíritu Santo les hablaba, y el Espíritu Santo les guiaba, y el Espíritu Santo los movía. Pero conforme fueron pasando los siglos y la iglesia se fue acomodando a este siglo, los cristianos empezaron a dejar de vivir en la presencia de Dios para ir de vez en cuando a la presencia de Dios, hacer lo que yo llamo excursiones a la presencia de Dios. En tiempos de la Reforma volvió a ocurrir lo mismo. Los reformadores y los primeros cristianos que se reconvirtieron de verdad en cristianos empezaron a vivir de nuevo en la presencia de Dios, empezaron a recibir la revelación del Espíritu Santo para vivir. Pero conforme van pasando en los años, la iglesia ha vuelto a ir acomodándose y olvidándose de que el cristiano tiene que vivir en la presencia del Señor. No puede hacer excursiones a la presencia del Señor, no es suficiente. Necesitamos estar en el campamento base, recibiendo instrucciones de la parte del Señor. A veces pensamos que respirando solo de vez en cuando el aire puro del campamento base es suficiente, y luego podemos seguir respirando el aire contaminado, pero no es así.
El aire está tan contaminado por el pecado que nos va asfixiando hasta matarnos espiritualmente. Quiero que leamos unos versículos que arrojan mucha luz sobre la contaminación que puede matarnos. Vamos a leer en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Hebreos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Por qué digo que estos versículos arrojan luz sobre la contaminación que puede matarnos? Pues muy sencillo, porque habla de dos cosas que nos asedian. Hay dos cosas que nos asedian, que son el pecado y los pesos que llevamos. Lo primero que tenemos que darnos cuenta de estos dos versículos es que el peso y el pecado que nos asedia quiere entrar en nosotros. Yo no sé si sabéis lo que es una ciudad asediada, supongo que sí. Una ciudad asediada es una ciudad que tiene un ejército enemigo a su alrededor, que está intentando entrar en la ciudad para tomar control de la ciudad. Así que si los pesos y el pecado nos asedian, quiere decir que están intentando entrar como el aire en el sueño que tuve, que el aire intentaba entrar en nuestros pulmones y por eso necesitábamos la mascarilla. El aire contaminado por el pecado y por los pesos quiere matarnos, quiere entrar dentro de nosotros para matarnos. Pero quiero resaltar que el apóstol o quien escribe esta carta a los hebreos hace una diferencia entre los pesos y el pecado que nos asedia. Es decir, que los pesos no son pecados. Hay otras cosas que no son pecado, que también nos están asediando para tratar de matar nuestra vida espiritual. A lo mejor os preguntáis, bueno, si no son pecados, ¿qué son estos pesos? Pues los pesos pueden ser muchas cosas. No os voy a decir la lista de las cosas que pueden ser, porque para cada persona estos pesos pueden ser cosas diferentes. Los pesos son diferentes cosas que no están incluidas en las listas que la Biblia da como pecado, pero que están interfiriendo en nuestra relación con Dios. Ya sea porque nos roba el tiempo que debemos dedicar al Señor, o porque nos distrae cuando buscamos al Señor, o porque nos impide concentrarnos en buscar la presencia del Señor, o por cualquier otro motivo. Os voy a poner un ejemplo, creo que alguna vez os lo he contado, pero os lo vuelvo a contar. Yo ya soy como el apóstol Pablo que dice, no me canso de repetiros las mismas cosas, porque a mí no me cuesta y para vosotros es provechoso. Así que yo os voy a repetir este ejemplo porque es muy ilustrativo de los pesos que no son un pecado específico que venga enunciado en los listados de pecados que hay en la Biblia, pero que para cada persona esos pesos pueden interferir en nuestra relación con Dios. Yo no sé si habéis oído nombrar a un hermano que se llama Ricardo Huxley. Últimamente ha estado por aquí y ha estado hablando en Radio Vida. Ricardo Huxley es ya un anciano de 87 años, creo que dijo que iba a cumplir, pero yo lo conozco desde hace muchos años. Yo era un adolescente cuando lo conocí. Mis padres lo invitaban cuando él venía a España, porque en aquella época él vivía, no me acuerdo si en Inglaterra o en Argentina. Cuando él venía a España, pues mis padres lo invitaban para que compartiera en la iglesia, y luego pues lo teníamos alojado en nuestra casa. Y recuerdo una noche que estábamos cenando y no sé cómo salió a la conversación el tema del ajedrez. Mi padre nos había enseñado desde pequeños a mover las fichas. Yo sé jugar al ajedrez,
más que saber jugar al ajedrez, yo sé cómo el movimiento de las fichas. Yo no soy un buen ajedrecista porque nunca me he dedicado a eso. Pero pues teníamos cierta afición al ajedrez y salió el tema del ajedrez en la cena. Y nosotros estábamos en la conversación diciendo que el jaque mate, ¿sabéis lo que es el jaque mate? El jaque mate es el movimiento que hace que el otro jugador, su rey, quede muerto. Entonces, nosotros le decimos que el jaque mate más rápido es lo que se llama el jaque pastor, que es a la cuarta jugada el otro jugador ha perdido. Su rey muere. Y él nos dice, pues debo deciros que no es el jaque mate más rápido que hay. Se puede hacer un jaque mate en 2 jugadas. Y le dijimos, eso es imposible. Y él nos dice, sí, si movéis el peón alfil rey a la posición, no me acuerdo qué otra posición era, y claro, nosotros que no somos ajedrecistas, que sabemos mover las fichas, se nos quedó la cara a cuadros. Y no hemos entendido absolutamente nada de lo que nos dice. Y entonces nos dice, bueno, traed un tablero de ajedrez, poned las fichas y yo os enseño. Y cuando estábamos poniendo las fichas, dijo, no, perdonad. Dice, guardadlo que no os lo voy a hacer. Y nos quedamos así, que no. Pero si nos has dicho, nos acabas de decir que lo pongamos, que vas a hacernos la... Dice, no, dice, porque yo le prometí al Señor que nunca más volvería a jugar una partida de ajedrez. Dice, y eso, aunque son dos jugadas solo, es una partida de ajedrez. Y le dijimos, pero hermano, que el ajedrez no es pecado. Y me dice, no, dice, yo sé que no es pecado, pero para mí sí no es. Dice, porque yo de joven era tan aficionado al ajedrez que cuando no jugaba al ajedrez pensaba en el ajedrez. Dice, yo era tan bueno jugando al ajedrez que yo le ganaba a las computadoras. Estoy hablando de un hombre de 87 años. Imaginaros cuando era joven las computadoras que había. No son las computadoras que hay hoy en día, que no le gana ni uno que sepa bien jugar le gana a una computadora bien programada. Algo que nos decía, yo jugaba, no jugaba contra las computadoras porque eran muy lentas y siempre les ganaba. Dice, así que cuando me convertí, me di cuenta que el ajedrez era un ídolo para mí. Porque ya digo que cuando no estaba jugando, estaba pensando en el ajedrez. Dice, así que le hice la promesa al Señor que nunca más volvería a jugar una partida al ajedrez. Entonces, esto es un claro ejemplo de que hay cosas que para mí son un peso que me aparta de Dios, son un peso que dificultan mi relación con Dios, que para ti no lo es. Y yo no te puedo juzgar a ti porque tú hagas eso, ni tú me debes de juzgar a mí porque yo no haga lo otro. Son pesos individuales que cada uno de nosotros, si no somos sinceros y nos ponemos a meditar realmente, nos daremos cuenta de cuáles son esos pesos que están dificultando, entorpeciendo y a veces incluso impidiendo nuestra relación con Dios. Y todos esos pesos y el pecado están asediándonos, tratando de contaminar nuestra vida espiritual para debilitarnos espiritualmente, incluso tratar de matarnos. Pero estar en la presencia del Señor, quiero también aclarar que no se trata solo del tiempo devocional que debemos de dedicar cada día, cada uno de nosotros, a buscar de forma individual y explícita al Señor. Porque como os decía antes, tenemos que llegar a vivir tanto en la presencia de Dios, tenemos que acostumbrarnos a estar tanto en la presencia de Dios, que podamos estar en cualquier lugar y haciendo nuestra vida habitual y normal diaria y estar a la vez en la presencia del Señor. Porque estar en la presencia del Señor es estar viviendo y realizando la voluntad de Dios, independientemente del lugar donde estemos, independientemente de lo que estemos haciendo. Por ejemplo, voy a poneros un ejemplo. Silvestre es un agrícola, un empresario agrícola. Para él estar en la presencia de Dios no es solamente el devocional que debe de tenerlo, no es solamente el devocional que él pueda tener cada mañana con el Señor. Para él estar en la presencia del Señor
es estar cumpliendo en el lugar que Dios lo ha puesto con la voluntad de Dios. Es decir, tratando a sus trabajadores como dice la Escritura que debemos de tratar a nuestros trabajadores, pagando a sus trabajadores como dicen las Escrituras que los jefes deben de pagar a los trabajadores sin retenerles el sueldo injustamente. Debe de ser una luz para sus trabajadores en todo momento. Esto es estar en la presencia de Dios, haciendo la vida diaria. O cualquiera de vosotros que trabajáis en el campo, es estar en la presencia del Señor, es no estar escaqueándoos de vuestros deberes y vuestras obligaciones como trabajadores. Aquí, desgraciadamente, en España hay una mentalidad en la que el trabajador trata de engañar a su jefe, el jefe trata de engañar al trabajador y al Estado. Pero nosotros como cristianos, vivir en la presencia de Dios implica ser honestos en todo. Ser honestos en nuestro trabajo, ser honestos en nuestro tiempo, ser honestos en todo lo que hacemos y ser una luz en todo momento, en todo lugar, en todo tiempo. Eso es vivir en la presencia del Señor. Es ser consciente de que el ángel de Jehová está con nosotros en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento, y por tanto nos está mirando. No hay nada que le pase desapercibido. No hay monedilla que yo pueda robar sin que él se dé cuenta. No hay tiempo que le pueda robar al empresario sin que él se dé cuenta. No hay nada que yo pueda hacer sin que Dios no me vea. Yo tengo que aprender a vivir constantemente en la presencia del Señor, realizando en mi vida diaria, en mi vida cotidiana, realizando la voluntad de Dios siempre. Un ejemplo de esto que estoy diciendo lo tenemos en Primera de Reyes, capítulo 17 y versículo 1. Por favor, cuando lo encontréis, leerlo. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías grita que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuyo presidio estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Quiero que nos demos cuenta que Elías no estaba en un culto de oración. Elías no estaba en su devocional diario. Elías estaba delante de la presencia del rey de Israel, del rey Acab. Y estando delante de la presencia del rey Acab, hablando con el rey Acab, le dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Elías era plenamente consciente de que él estuviera delante del rey o estuviera donde estuviera, él estaba en la presencia de Dios, porque él era un siervo de Dios, y todos y cada uno de nosotros somos siervos de Dios. Cuando empleamos la palabra siervo, a veces la hemos desvirtuado pensando que solo el que predica es un siervo de Dios, solo el que enseña es un siervo de Dios. No. Siervo de Dios somos todo aquel que hemos creído en Jesucristo. Porque la palabra sí que han traducido por siervo es realmente esclavo. En el original dice que somos esclavos de Jesucristo. Y todo cristiano somos esclavos de Jesucristo porque somos llamados a obedecerle en todo. Así que debemos de aprender a vivir cada día obedeciendo la voluntad de Dios, porque de esta manera estaremos viviendo permanentemente en la presencia de Dios. Es verdad que, como decía antes con el ejemplo de Silvestre, debemos de tener un devocional. Todo cristiano debe de tener un devocional. Y bueno, en el discipulado que vamos a empezar vamos a ver lo que es un devocional. Pero todo cristiano debe de tener un devocional, donde nos aislemos del mundanal ruido para centrar nuestra atención en la búsqueda de la presencia de Dios. Como enseñó Jesús
cuando dijo que debíamos de entrar en nuestra habitación y cerrada la puerta, orar. Cuando Jesús dijo eso, se estaba refiriendo a nuestro devocional personal y diario. Pero creo que todos tenemos claro que es imposible vivir permanentemente en la habitación con la puerta cerrada, porque para vivir resulta imprescindible realizar otras actividades. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, orad sin cesar. Porque el apóstol Pablo había aprendido también, como el profeta Elías, a vivir permanentemente en la presencia de Dios. Era parte de los devocionales personales que él tendría a solas con el Señor. Él en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, era consciente de que estaba en la presencia de Dios y podía orar. Porque orar no es hacer un rezo aprendido, no es sacar palabras bonitas. A veces creemos que orar, ay no, es que yo no sé orar. Perdona, pero ¿a qué edad aprendiste a hablar? ¿A qué edad aprendiste a hablar? Yo no creo que me dijeron que con meses, no sé si no llegaba a un año ya hablaba. Ya era un reflejo de lo que el Señor me llamaba, pero todos aprendimos a hablar de pequeño, pues todos sabemos orar. Porque no hace falta decir frases elocuentes. Orar es hablar con Dios como yo puedo hablar con cualquiera de vosotros. Es más, cuando oramos haciendo frases aprendidas, no estamos orando, estamos rezando. Y lo que Dios quiere es que oremos con palabras sencillas, frases sencillas que salgan de nuestro corazón. Y el apóstol Pablo había aprendido, como el profeta, a vivir permanentemente en la presencia de Dios. Pero estar en la presencia de Dios implica también recibir la instrucción necesaria para poder ir al frente de batalla en condiciones de poder vencer al enemigo. Como he visto en mi sueño, en el campamento base, el instructor estaba enseñando cómo usar la mascarilla de tal manera que pudiéramos cambiárnosla sin quedar contaminados por el aire envenenado. Y estar en la presencia de Dios en el campamento base implica recibir la instrucción necesaria para poder ir al frente de batalla en condiciones de poder vencer al enemigo. Pablo le dice a Timoteo y nos dice a cada uno de nosotros que debemos de sufrir penalidades como buenos soldados de Jesucristo. Y todo buen soldado ha recibido una buena instrucción. No hay nadie que destaque como soldado en una guerra que no haya recibido una buena instrucción. Para ser un buen soldado de Jesucristo, como le dice Pablo a Timoteo que debe de ser, tenemos que haber recibido una buena instrucción. Y para recibir una buena instrucción necesitamos estar en la presencia de Dios, recibiendo las instrucciones que el Señor mismo nos da. Vamos a ver lo que dice el rey David en el Salmo 144, versículo 1. El libro de los Salmos es muy fácil de encontrar. Abrís la Biblia por la mitad y os encontréis con el libro de los Salmos. Salmo 144, versículo 1. Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Dios es quien nos adiestra y quien nos prepara para la batalla. Dios es nuestro instructor, por eso para poder ser buenos soldados necesitamos estar el tiempo necesario en la presencia de Dios, recibiendo instrucciones de parte de Dios para poder enfrentar con garantías de victoria al enemigo. Jesús dijo que Él nos daba autoridad para pisar serpientes y escorpiones, pero necesitamos saber cómo pisarlos para que no nos piquen. Y si nos pican, es porque no hemos puesto por obra lo que el instructor nos ha enseñado. Es triste ver cómo hermanos van cayendo por culpa de no hacer caso de las advertencias y de las enseñanzas de nuestro instructor. Y quiero decir que nuestro instructor nos enseña en muchas maneras. Nos enseña a través de su palabra escrita, nos enseña a través de su espíritu, pero también nos enseña a través de los siervos que Él ha escogido para que sean nuestros instructores.
Muchas veces como pastor he tenido que advertir y corregir, y muchos no me han hecho caso. Es más, os digo, desgraciadamente la mayoría nunca hace caso de lo que les digo. Y con el tiempo se ven los resultados. No sé si os acordáis lo que ocurrió en el monte de la Transfiguración. Allí, en la cima de la montaña, Pedro, Juan y Santiago pudieron ver la gloria de Jesús y pudieron oír la voz de Dios. Así que Pedro tuvo una brillante idea. Pedro se le ocurrió hacer unas cabañas para poder quedarse allí a vivir. Porque no hay nada más hermoso que estar en la presencia del Señor glorificado y oír la voz de Dios. Pero la cruda realidad es que no siempre podemos permanecer en la cumbre de la montaña. Es necesario bajar al valle y, como viene el sueño, es necesario ir al frente de batalla. Es verdad que es más cómodo, es más tranquilo y más seguro permanecer en el campamento base. Pero como soldados no podemos permanecer siempre en el campamento base. Nadie, ningún ejército que está en guerra contrata a soldados para tenerlos solamente en el campamento base, alimentarlos y que estén tumbados a la bartola. Todo soldado que se alista para ir a la guerra permanece en el campamento base el tiempo necesario para recibir la instrucción necesaria y luego es llevado al frente de batalla. Y es en el frente de batalla que tenemos que poner en práctica lo que hemos aprendido en el campamento base. Y en el frente, como dice el autor de la carta a los Hebreos, en el pasaje que hemos leído al principio, los pesos y el pecado nos asedian. El aire contaminado por los pesos y por el pecado quieren entrar en nuestros pulmones espirituales para contaminarnos, para debilitarnos e incluso para matarnos. Pero nosotros tenemos que aprender a vivir de tal manera que no permitamos que ningún peso ni ningún pecado nos contaminen. En el sueño las mascarillas impedían que el aire contaminado entrara en nuestros pulmones, pero había que cambiarlas de vez en cuando tomando las precauciones suficientes para que no se despegaran de la cara, para que el aire contaminado no pudiera entrar en nuestros pulmones. Estas mascarillas representan la palabra de Dios, y el hecho de que hubiera que cambiarlas con mucho cuidado sin separarlas de la boca responde a lo que Dios le dijo a Josué en el libro de Josué capítulo 1 y versículo 8. Libro de Josué capítulo 1 y versículo 8. Eso está en la primera mitad de la Biblia. Es el sexto libro de la Biblia. Después de Deuteronomio va Josué. No, después de Deuteronomio sí va Josué. Josué capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este signo de la bendición, sino que de día y de noche meditarás en él, para que lo guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te será bien. La palabra de Dios no puede apartarse de nuestra boca, porque en el momento que la palabra de Dios se aparta de nosotros, el enemigo logra insuflar en nosotros su aire hediondo y contaminado que nos debilita y que nos puede llegar a causar la muerte. El que no se aparte de nuestra boca la palabra de Dios quiere decir que todo lo que entre en nosotros esté filtrado por la palabra de Dios. Las mascarillas sirven para filtrar el aire que entra por nuestra boca y por nuestra nariz, a fin de que nada contaminado entre en nuestros pulmones. Y la palabra de Dios debe de ser el filtro que nosotros usemos para impedir que nada entre en nuestra vida que no sea conforme a la voluntad de Dios. Y más debemos de ir con mucho cuidado, porque cada vez más están proliferando herejías que aparentemente se basan en la Biblia, pero que están muy lejos de lo que es
la verdad central de la palabra de Dios. Y necesitamos conocer muy bien la palabra de Dios para poder filtrar toda la información que nos llega a nosotros. Una vez a un trabajador de banco le dijeron que tenía que aprender a distinguir un billete verdadero de uno falso. Y él pensaba que le iban a presentar las falsificaciones para que él pudiera ver las falsificaciones. Pero lo que hicieron en el banco fue darle un billete auténtico. Y le dijeron, si tú conoces a la perfección un billete auténtico, hagan la falsificación que hagan, la reconocerás. Si tú te dedicas el tiempo a intentar conocer las falsificaciones, siempre saldrán falsificaciones nuevas que no conozcas. Pero si tú conoces bien el auténtico, nadie te podrá engañar, porque nada más ver una falsificación, sea cual sea, te darás cuenta que es falso. Y cuando nosotros conocemos de verdad la palabra de Dios, ya pueden venir cualquier viento de doctrina, cualquier herejía, que enseguida lo reconoceremos, porque habrá sido filtrado por la palabra de Dios. El hecho de que en el sueño teníamos que cambiar las mascarillas con sumo cuidado de no separarlas de nuestra boca, significa que la palabra de Dios no puede ser un conocimiento teórico que hemos aprendido, pero que mantenemos distante de nuestra vida, sino que tiene que formar parte de nuestra vida. La palabra de Dios debe de estar tan pegada a nuestra vida que nuestra vida sea una prolongación de la palabra de Dios y la palabra de Dios sea una prolongación de nuestra vida. Pablo le dice a los cristianos de la ciudad de Corinto que somos cartas abiertas y leídas por todos los hombres. Lo que todos los hombres deben de poder leer en cada uno de nosotros es el mensaje del Evangelio, que nuestra vida hable el Evangelio más que nuestras palabras. Nuestra vida debe de ser un reflejo de la palabra de Dios y de la gloria de Cristo. Como cristianos no podemos mantener la palabra de Dios como algo separado de nosotros, sino que debe de formar parte de nuestro diario vivir. La palabra de Dios no es un compendio de teorías, de filosofías. La palabra de Dios debe de ser el centro de nuestra vida diaria. Y todo lo que hagamos o dejemos de hacer debe de haber sido filtrado por la palabra de Dios. Hay un hecho que puede resultar curioso en el sueño, y es que teníamos que cambiar las mascarillas. Y digo que puede resultar curioso porque ¿acaso hay diferentes palabras de Dios para que necesitemos cambiarlas? No, no hay diferentes palabras de Dios. La palabra de Dios es una, única e inmutable. La enseñanza del sueño con respecto a que necesitábamos cambiarnos las mascarillas es porque cada situación en la vida necesita de verdades diferentes que podemos encontrar en la única palabra de Dios y que debemos de aplicar a nuestra vida, a esa circunstancia concreta. Por ejemplo, si yo estoy enfermo, debo de aplicar la verdad de que Jesús llevó en la cruz nuestros dolores y enfermedades. Si, por ejemplo, estoy cansado emocionalmente, debo de aplicar a mi vida la verdad de que Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. O la verdad dicha por el profeta Isaías, que dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. La palabra de Dios es única, pero es tan rica en promesas que debemos de aprender a aplicar a nuestra vida cada promesa dada por Dios para cada situación determinada en el momento oportuno. Porque si no lo hacemos en el momento oportuno, también puede dejar de ser una bendición para nuestras vidas y puede llegar a contaminarnos. Al igual que las mascarillas gastadas no libran nuestros pulmones de la contaminación ambiental. Tenemos un ejemplo muy claro de esto que estoy diciendo en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4.
Lo voy a leer yo y así vamos más rápido. Dice Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4, dice: quitó los lugares altos, quebró las imágenes, rompió los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces los hijos de Israel le quemaban incienso y la llamó Neustán. Quiero centrarme en el final del versículo, porque quiero resaltar que el pueblo de Israel había convertido en un ídolo la serpiente de bronce que Dios había mandado construir a Moisés, para que todo aquel que fuera mordido por las serpientes pudieran sobrevivir al mirar la serpiente de bronce. Esta serpiente de bronce era un símbolo de Cristo, porque todos los que miramos a Cristo somos sanados de la picadura de la serpiente antigua, que es Satanás. Y esta serpiente de bronce, que había servido de bendición al pueblo porque traía sanidad, la habían convertido en un instrumento de maldición, porque la habían convertido en un ídolo. La promesa que he recibido hoy de parte de Dios para una situación concreta, si no la renuevo en el futuro, puede servirme de maldición. Es como el maná en el desierto. El maná que cogían hoy y que hoy era una bendición porque les servía de alimento, si lo guardaban para el día siguiente se convertía en una maldición porque se podría, se agusanaba y olía mal. Cada día el pueblo de Israel tenía que salir a recoger el maná del día, porque el maná del día anterior ya no servía para el día de hoy. Y las promesas que Dios nos da hoy son para el día de hoy, para la circunstancia y la situación actual, pero no sirven para el día de mañana. Cada día y en cada situación, en cada circunstancia, tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios para recibir el maná fresco del día que nos alimente. Es en este sentido que en el sueño teníamos que cambiarnos las mascarillas, no porque haya palabras diferentes de Dios, sino porque la única palabra de Dios contiene multitud de promesas que debemos de aplicar a nuestras vidas. Cada día, para cada circunstancia determinada, para cada situación concreta. Lo que Dios me habla hoy, quizás mañana ya no me sirva. Para terminar, en el sueño veía a algunos que por no hacer caso de las instrucciones recibidas morían, y otros a duras penas lograban regresar al campamento base. Y esta, como os decía antes, es una triste realidad. A lo largo de mi vida cristiana he visto a muchos que por más que se les ha advertido de los peligros, que por más que se les ha instruido, no han querido hacer caso y acabaron muriendo espiritualmente. Con muy buenas excusas, todos tienen muy buenas excusas, pero esas excusas solo les sirven para ellos, pero no impiden que mueran espiritualmente. Hay muchos a los que se les advierte del peligro que corren con la vida que llevan, pero no quieren ver el peligro. Y como no hay mayor ciego que el que no quiere ver, al final acaban muriendo como consecuencia de ese peligro. Menos mal que cuando están ya tirados en el suelo, a punto de morir, cuando ya casi no les quedan fuerzas, algunos, con las pocas fuerzas que aún tienen, arrastrándose regresan al campamento base, donde son cuidados y tratados por el Señor hasta su total recuperación, porque Dios es un especialista en recuperar lo que se había perdido y en restaurar lo que el enemigo ha destruido. No olvidemos nunca que Jesús es el buen samaritano que derrama su aceite y su vino sobre nuestras heridas y las venda hasta su total curación. Pero no olvidemos también que después de que el buen samaritano cura y venda las heridas, lleva al herido al mesón que representa a la iglesia para su total recuperación y para su total restauración. Porque Dios se usa de los mesoneros, de sus siervos, para recuperar y restaurar a los heridos. Espero que haya quedado clara la enseñanza que Dios me ha dado en esta noche a través del sueño. Tenemos que estar en la presencia de Dios dejándonos instruir como hacía María a los pies de Jesús. Tenemos que poner en práctica lo que el Señor nos enseña y tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios y aplicarla a nuestras vidas
para no morir contaminados por el pecado. Pero si nos hemos dejado contaminar por el peso y el pecado que nos asedia, mientras estemos vivos hay esperanza, porque podemos regresar a la presencia de Dios, donde Dios sanará nuestras heridas, nos llevará a su iglesia y a través de la iglesia nos restaurará. Que Dios nos bendiga y nos ayude a tener el mejor seguro de vida, que no es otro que el vivir en la presencia del Señor, en una total y completa obediencia al Señor. Vamos a orar al Señor. Señor y Padre Celestial, queremos darte las gracias porque tú cuidas de nosotros, tú nos instruyes para que podamos vivir la vida cristiana, tú nos capacitas, nos adiestras para la batalla. Oh Dios, y gracias porque tú nos provees de tu palabra para filtrar el aire contaminado, Señor, para que podamos respirar tu aire puro, Señor. Oh Dios, yo te pido que nos ayudes a poner en práctica tu palabra, que meditemos en tu palabra de día y de noche, Señor, que tu palabra sea el centro de nuestra vida. Y te pido, Dios, también que nos ayudes a ser conscientes de todo aquello que nos quita fuerzas, que nos debilita, que nos contamina, para que podamos volver a tu presencia y podamos ser restaurados por ti. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú nos hables, que tú nos restaures, que tú nos toques, que tú nos ministres. Tú conoces las necesidades íntimas y personales de cada uno de los que estamos en este lugar. Y yo te pido que nos hables, te pido que nos ministres, Señor. Oh Dios, que cuando salgamos de este lugar, aprendamos a no salir de tu presencia, que vivamos permanentemente en tu presencia y podamos pelear la buena batalla de la fe y guardar la fe. Oh Dios, ayúdanos a obedecerte en todo, en el nombre de Jesús. Amén.